Good morning. once Buenos again. días de nuevo. It's good to see everyone here today. Es bueno verlos a todos aquí And hoy. We have been going through the two witnesses, Hemos estado hablando acerca de la historia de los dos testigos. Hablamos de eso las emphasizing últimas 2 semanas, enfatizando aspect of the time, el aspecto del and tiempo looking at some of the development, how God y mirando algunos de los witnesses. desarrollos de cómo Dios ha revelado a los dos testigos. Hoy vamos a continuar este tema, looking at a different aspect. pero mirando un aspecto diferente. En vez de ver a los testigos celestiales, The earthly vamos a ver a los testigos two terrenales, witnesses on los the dos earth. testigos en So la what tierra. are those two witnesses? ¿Qué son o quiénes son esos dos And we'll testigos? see how they are also Y vamos a ver represented cómo ellos también están representados en la señal del Hijo del Hombre. Yeah. So let's get started. Así que vamos a then. empezar. First of all, Primero looking que at todo, 1 mirando John a chapter Primera de Juan, 5. capítulo 5. John says, "Who is he Juan that dice, ¿quién overcometh es the el que world? vence al But mundo, he that believeth sino el que that cree que Jesús is es the el Son Hijo of de God. Dios? This is he Este es that Jesucristo, came by que water vino and mediante blood, agua y sangre, even Jesus no Christ. mediante agua Not by solamente, water only, sino but by water mediante and agua blood. y sangre. And it is the Y el Spirit Espíritu that beareth witness, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Now, there's been a lot of study Han on habido what John really muchos estudios acerca de lo que Juan quiso decir con esto. meant, because he emphasizes the Y water porque él and enfatiza blood el agua in the y la context sangre en el of contexto Jesus' coming. de la venida de So Jesús. we're going to see just a little bit about that Así que vamos a ver un here, poco acerca because de esto aquí, in the sign of the Son of Man, porque en la señal del Hijo del Hombre we see both water and blood. vemos ambos, right? el agua y la sangre. ¿A dónde? In the Eridanus, En we el have the Erídanos. water and Tenemos the blood agua that y la sangre flowed from Jesus' side. que represented emanaron del costado de Jesús representado allí. there. And John was Y Juan pointing to Jesus' estaba coming. This is apuntando he a la that venida de came Jesús. Este es Jesucristo water and blood. que vino mediante agua y sangre. Y las personas decían, oh, eso fue su nacimiento, o está hablando de su bautismo Crucifixion. y su Or crucifixión, is it talking about o está hablando acerca de Lord's Supper, the wine, la that he Santa gave there, Cena, as el well as vino que his dio allí, ministry of y también baptism, su where he ministerio de baptized others? bautismo, cuando Many different ideas. otros son bautizados, muchas But I think ideas when we diferentes. look at the sign of the Son of Pero Man, cuando vemos a la we see señal del those Hijo del Hombre, points in Jesus' vemos life. esos puntos en la vida de Marked out. Jesús First of all, demarcados. we've shown Primero how que todo hemos the mostrado cross is represented cómo in la the cruz horologium, está representada en el horologio marks the time of y marca el his tiempo death at de su 3 o'clock muerte of the ninth a hour las of the day. 3 p.m. o la 9ª hora del So día. there's his crucifixion. Así que allí está su We have the crucifixión. scene of his baptism, Tenemos la escena de su bautismo, came down donde on la him. paloma descendió And then sobre in él, the Orion clock, y and I've drawn it en with el the reloj de clock Orión, y lo dibujé con el reloj allí. From our studies, we've De shown nuestros how it estudios hemos points to mostrado his cómo birth. apunta a su So we have his nacimiento. birth, Así que his tenemos su baptism, nacimiento, su and his bautismo y su all muerte, marked in the todos sign, marcados and en they're la all señal. connected, Y todos with están the conectados river, con el the río, water, and el agua the blood. y la All sangre. 3 points in his Los life. 3 puntos en su From the- vida, from his birth, desde su the natural nacimiento, process el proceso of natural birth de involves nacimiento the flow of involucra water, and el also flujo del it's agua, about his y también blood es acerca de su from the sangre, genetic line of de la Mary, línea genética ultimately de David. María, en última instancia de David. And then at his baptism, Y en su he was bautismo, baptized in the water, él fue but bautizado en el he agua also was
pero también fue bautizado en su sacrificio. Y por eso después Él les preguntó a sus discípulos, ¿puedes ser bautizado con el bautismo con quien yo he sido bautizado? No era solo un bautismo de agua, era un bautismo en sangre, en sacrificio. Y por supuesto, en su crucifixión estaba la sangre de su muerte y también el agua. Todo apunta el agua que salió de su costado después de su muerte. Así que en cada punto tenemos la sangre y el agua representada. Y en este versículo estoy mostrando que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así que vemos también que el Espíritu Santo es un testigo en cada punto también. En su nacimiento, el Espíritu Santo estuvo presente en su concepción. Ella concibió un hijo del Espíritu Santo. En su bautismo, el Espíritu descendió como paloma. Y en su crucifixión, Él entregó su Espíritu cuando murió. Así que este es el versículo para su bautismo. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y en su muerte, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Continuando ahora en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Así que cuando vemos en el cielo, tenemos los tres que dan testimonio. Tenemos el Padre representado en el reloj, el anciano de días, como hemos explicado unas semanas atrás. Tenemos el Verbo representado en Orión, que representa su cuerpo que fue quebrantado. Tenemos las heridas representadas allí. Y el Espíritu Santo es, por supuesto, representado por la paloma. Estos tres testigos, esos son los testigos celestiales. Y hemos estado hablando de los dos testigos celestiales en particular. El Espíritu es el elemento común, como vamos a ver en todos estos. Pero luego Juan continúa y habla acerca de los testigos terrenales. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, así que de nuevo vemos al Espíritu representado allí, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ahora mencionamos cómo el Eridanos cuenta también como agua y sangre, pero en este caso debemos verlos de una forma separada porque son tres entidades distintas que son testigos. Así que el río es el agua y luego tenemos la sangre representada en el pez. Y vamos a explicar por qué es así en un momento. Pero Jesús dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y hemos visto esto con los dos olivos, los dos testigos y el Espíritu, el aceite también sirviendo como una luz, Jesús dando una luz. Pero él también dijo de su pueblo, de sus discípulos, su iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad, la ciudad santa, asentada sobre un monte, no se puede esconder. Y recientemente hablamos cómo
ese monte o esa montaña alta es lo que estamos viendo cuando vemos las constelaciones o esta señal del Hijo del Hombre. Ese es el monte alto, porque una montaña es representada por las constelaciones. Y vamos a hablar un poco más acerca de la ciudad más tarde. Pero lo que vemos aquí en la señal del Hijo del Hombre es su cuerpo. Así que Él es la luz, representado por el Espíritu en su escena de bautismo, pero también su pueblo, la iglesia, está en Él. Y así que en el cuerpo de Cristo vemos a su iglesia. Y eso es lo que vamos a enfocarnos hoy. Jesús continuó diciendo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y que alumbra a todos los que están en casa. Y vamos a ver por qué los dos que yo señalé son los dos que dan la luz a la casa. Y él dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, ¿qué hace la luz? Ilumina para que las personas puedan ver y puedan ver sus buenas obras. Las obras son importantes. Vamos a hablar extensamente acerca de esto, pero por supuesto estas obras son hechas a través del Espíritu que mora en nosotros. Así que Jesús nos asemeja a su pueblo a un candelero. Y en la mente hebrea se veía de esta manera, de lo que nosotros pensamos ahora. Hay 7 velas en la menorá hebrea que estaba en el templo. Y estos representan las 7 iglesias en Apocalipsis. En el principio de Apocalipsis, Jesús dio una pequeña carta a cada una de sus 7 iglesias. Y eso es lo que vamos a hablar. Cada una de esas cartas comienza con una introducción y luego habla acerca de las obras de esa iglesia. Él conoce sus obras y él habla acerca de lo que es bueno y lo que es malo, acerca de las obras, lo que necesita mejoría. Y menciona una recompensa por las buenas obras o una advertencia o peligro acerca de las malas obras y se tiene que arrepentirse en cuanto a las malas obras. Así que vamos a ver algunas de esas obras que Jesús listó en esas iglesias. Y eso no debe ser sorpresa porque Jesús también dijo que cuando Él venga, Él viene con su galardón para dar a cada uno de acuerdo a sus obras. Algunas veces en nuestra generación nos alejamos de considerar esto, pero cuando entendemos que las obras son hechas a través del Espíritu, entonces no son nuestras obras, pero son las obras del Espíritu a través de su pueblo. Y al final de cada carta concluye con una promesa. En la introducción de las cartas, él habla de sí mismo en el contexto
de uno de los dos testigos. Así que vamos a ver cómo en cada una de las introducciones se compara al Horologium o más a menudo a la constelación de Orión. Y por las obras, hay 7 iglesias y están agrupadas en 2 mitades. Él las lista primero a las buenas obras y luego a las malas. Y en las últimas iglesias, él lista las malas obras y luego las buenas. Estos son algunos patrones que Jesús utilizó en sus cartas. En general, las primeras iglesias tienen más cosas buenas de que Jesús habla de las malas, mientras que en general las últimas iglesias él tiene más cosas negativas para decir que cosas buenas. Y luego concluye cada una de las cartas con la misma línea. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego él da una promesa a aquellos que venzan. De manera interesante, a las iglesias del principio, a quienes listan las buenas obras, él lo hace en ese orden. Él dice primero, oída al Espíritu, y luego da la promesa a los vencedores. Mientras que las últimas, el primero da la promesa a los vencedores y luego dice, escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que Jesús era muy ordenado en cómo él presentaba sus mensajes a las iglesias. Y hay variaciones, por supuesto, en cada una de estas. De hecho, una cosa es que hay 2 iglesias que no tienen nada malo dicho acerca de ellas. Y si tú empiezas con la primera iglesia de Éfeso, y luego Esmirna es una que no tiene nada negativo dicho acerca de ella, y luego Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia no tiene nada malo que se ha dicho acerca de ella. Y ves cómo está esa simetría aquí también. Y luego está la Odisea, que no tiene nada bueno dicho acerca de ella. Es la parte mala del espectro. Así que esta es un esquema general de las cartas a las iglesias. Y como mencioné, a cada una Jesús dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él dice esta línea a cada una de las 7 iglesias. Y en la señal, cuando la ponemos de lado, vemos que se ve como un oído, con el Espíritu, la paloma, hablando en el oído. Así que el que tiene oído en singular, que oiga lo que el Espíritu dice. Este es un mapa de, aquí tenemos Israel, aquí está Jerusalén, y por aquí está Grecia, por acá es donde Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, y en esta área es donde las 7 iglesias estaban localizadas físicamente. Mirándolo más de cerca, aquí tenemos a la isla de Patmos, y la primera ciudad a que vendría cuando envió un mensajero sería Éfeso, y por eso la lista en Apocalipsis comienza con Éfeso.
y luego hace un círculo a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y última, la Odisea. Y este es un mapa moderno y se dan cuenta que hasta hoy hay caminos que están como en un círculo alrededor de esa ruta antigua. Vemos algo similar en el cielo con la trayectoria de los dos cometas. Uno va de este lado, el cometa E3, y el otro cometa viene de este lado. Así que para las iglesias estamos viendo esta parte de la señal y vemos esa misma círculo. Este cometa viene de este lado y ese otro cometa va al otro lado. Así que forma un círculo. Este círculo alrededor de las constelaciones. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles representan a cuáles iglesias? ¿Están en el mismo orden, en orden diferente? Ok. Si las cuentas, primero que todo, tenemos a los dos testigos celestiales. Así que no vamos a contar a los relojes. El reloj de Orión, por supuesto, no está ni siquiera dentro del círculo. Y este es uno de los testigos celestiales, no los testigos terrenales, así que vamos a dejar este a un lado. Pero tenemos el río, el conejo, el perro, el barco, el caballete, el pez y el retículo. 7 constelaciones diferentes. Sin embargo, tenemos que considerar algunas cosas. Por ejemplo, en el fin de la Biblia dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, significa fuera de la ciudad. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. En el principio de la lista están los perros. Así que aquí nuestro perro que está fuera de la ciudad, de los bordes formados por los cometas. Los perros representan esta lista de la ciudad que están, los que están afuera de la ciudad. Así que esta no es una de las 7 iglesias. Y menciona también el árbol de la vida y por eso he incluido las hojas del árbol. Ese es el cometa Bernard-Linelli-Bernstein que fue descubierto en el 2014 en el aniversario del cumpleaños de Jesús. Este era el cometa que nos dirigió a reconocer al Horologium cuando estuvo en las noticias a medida que entró en el reloj. Y cuando estamos en este tema del árbol de la vida, vamos a ver la descripción para confirmar que es una identificación legítima. En Apocalipsis 22, versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Así que tenemos un río que salía del trono de Dios y del Cordero, y hemos visto cómo eso está representado en Orión por las estrellas del cinturón, y aquí está el río saliendo de esa área. Continuando en el medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Así que el árbol está a cada lado del río, mientras que el río mismo atraviesa la parte principal de la ciudad, en el medio de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
Así que aquí vemos the leaves of the tree, las hojas del árbol the trunk on con el tronco a un lado and here del we río, see the trunk y aquí on vemos the other el side tronco of the al river, otro lado del río. and joined together Y by están the sign of the conectados Son of por la Man señal del Hijo del Hombre, as one tree, both como un árbol, representing time, ambos representando el tiempo, into así como indica 12 fruits that it gives en on a la monthly mención basis. de los 12 frutos que da Okay, so cada with that mes. background now, Así que con ese trasfondo ahora our tenemos nuestra and now señal we're y ahora one constellation, falta for una 7 constelación para las 7 but that's iglesias. okay, because Pero eso está we bien have this porque extra place tenemos to divide este the river into lugar 2 parts, extra que podemos dividir el río en dos one lugares, outside and one part una inside, parte afuera y una parte adentro. because here Porque we aquí tenemos fish el pez and there's the mouth of the fish, y está la boca del pez, and this is representing y eso está representando the Son a of Man. Cristo, el Hijo del Hombre. Así que This part of the river esta parte del río is at his mouth, está a la boca, está fuera de su boca, points us y él nos apunta esto the well-known letter to the a la carta church conocida of de la Laodicea. iglesia de la Odisea. We'll see the verse Vamos a shortly ver el where versículo pronto donde it menciona says that he will spit them que out él of his la mouth. vomitará de But su first he boca. says, "These Pero things primero él saith dice, the he Amen, aquí the faithful el and amén, true el witness, testigo fiel y verdadero, beginning of el the principio creation de la of God." creación de Dios So that dice points esto. to Orion. Esto This apunta a clock Orión spends the time porque el in the great reloj cycle abarca from el creation tiempo en el all the gran way to ciclo the birth desde la creación of Christ. hasta el nacimiento de So that Jesús. points especially there. He Así que introduces esto apunta himself especialmente allí, se in the presenta a terms sí mismo relating to en Orion. términos He relacionados says, a "I know Orión. your works, Él that you dice, are yo neither conozco cold tus nor obras que ni hot. eres frío ni I would caliente. you were either Ojalá cold or fueses hot." frío o Now caliente. this comes Esto viene from the situation de that la Laodicea situación had en as la a que real se city. encontraba la He says, Odisea como "Because ciudad you are lukewarm real. and neither cold Pero nor por hot, cuanto eres I will tiempo y no spew frío thee ni out of my caliente, mouth." te So vomitaré we're de mi looking boca. at this Así que area estamos where viendo esta the área water is out donde el of agua the mouth. está That's saliendo the de la place boca. on Ese es our el map lugar that would en point nuestro to mapa Laodicea. que apuntará a In la reality, Odisea. Ahora, en Laodicea realidad, la had Odisea water coming tenía agua down que through descendía a través de They actually tubos. bored holes through Y stone ellos hacían carried the huecos water en down piedras the hill y and back cargaban up el into agua bajo la the colina town of y Laodicea. arriba otra vez a la ciudad de la And it Odisea. came from hot springs. And Y there was a venía lot de of aguas minerals that termales were in y the había water. muchos So minerales Laodicea que always estaban had en el agua, problems así with que their la water. Odisea The siempre pipes tenía problemas would con el agua. calcify Los and tubos se form these calcificaban y layers, as you see formaban in the estas picture, capas, como from ves en la all of the imagen, minerals de that would todos get los deposited minerales in there. que se And by depositaban the allí. time it ended up Y at al Laodicea, momento que it llegaba was a la not Odisea, hot anymore, no era nor caliente ya, was it cold, but it was ni this lukewarm fría, pero temperature era that tibia, makes una water temperatura particularly tibia que hace nauseating. que el agua no sea muy buena. So he continues, Así because que thou él sayest, I am continúa, rich, porque and tú eatest dices, with yo soy birds, and have rico y need me he of nothing, enriquecido y de and ninguna knowest cosa not tengo that necesidad, thou art y no wretched, sabes and que tú miserable, eres poor, blind, desventurado, and naked. miserable, pobre, ciego y desnudo. I counsel thee Por to buy tanto, of yo te me aconsejo que gold de mí compres tried in the oro fire, refinado that en el thou mayest fuego, be rich, para que and seas white rico, raiment, y vestiduras that thou mayest blancas be para clothed, vestirte, y and que that the no shame of se thy descubra la nakedness do not vergüenza de appear. tu Now desnudez. these are Ahora, interesting characteristics. estas son buying características gold interesantes, and white comprar raiment, oro y vestiduras because blancas, porque the fish is not el just any pez fish, no es but the solo constellation cualquier is pez, actually pero la named constelación se the llama Dorado, el after dorado, a fish that is de un native to this llamado de un part of the world, pescado que es nativo de esta parte del because of mundo its golden color. debido a su Spanish, color dorado. means
En español, dorado es dorado. Así que esto conecta con el oro. Jesús les está diciendo, compra de mí oro refinado en fuego. Así que él también dice, compra vestiduras blancas. ¿Dónde vemos las vestiduras blancas? En el bautismo. Cuando tú eres bautizado, entonces tus pecados son limpiados, las manchas son limpiadas y tienes vestiduras blancas. Así que vamos a ver las vestiduras blancas en la escena del bautismo y el oro representado por el dorado. Que la vergüenza de tu desnudez no se vea y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Dónde está el colirio? Tenemos el espíritu representando la luz del ojo. Jesús dijo que si la luz que está en ti es oscuridad, ¿qué tan grande es la oscuridad? Pero ese aceite del Espíritu, ese es el colirio del Señor. Así que Jesús está dirigiendo la atención a estas cosas que están adentro de la señal de su cuerpo. Vamos a ver de nuevo a este oro refinado en fuego, porque no es solo oro, pero sí oro refinado en fuego. Vemos esto. En tiempos antiguos, cuando purificaban metales, lo hacían en un horno, algo parecido a esto. Esto es un horno del oeste de África, probablemente algo similar a esto en su construcción. Esto es para derretir mineral de hierro, para sacar el hierro de allí. Y en la base se sopla aire y hace que el fuego sea muy caliente y eso derrite el metal. Y si tienes un recipiente con tu oro allí, entonces va a derretir el oro y purifica el oro porque luego puedes separar las impurezas. Y aquí puedes ver cómo lo hacían bombeando el aire con sus manos constantemente por horas, mientras que el fuego está calentándose y derritiendo el metal. Vemos esto en la señal. Si ves esto como si estuviéramos mirando hacia abajo desde un punto de arriba, todo esto es como mirando a la parte de arriba del horno y adentro tienes el oro. ¿Y dónde está el fuego? Si ves de una perspectiva desde arriba, el fuego debe estar adentro porque estás mirando hacia abajo desde parte de arriba de un horno. El Espíritu Santo es descrito como fuego. Así que aquí tenemos el oro refinado en fuego con el Espíritu dando ese calentamiento al horno. Vale mencionar que el Espíritu a menudo es responsable, o el fuego del Espíritu, por hacer que nuestras vidas sean calientes, incómodas, por derretirnos. En diferentes pasajes en la Biblia dice que Dios dice, Él va a derretir a su pueblo como un metal en un horno. Así que eso no es una cosa mala, porque purifica el oro. Y eso es lo que Jesús está refiriéndose aquí. Oro refinado en fuego ha atravesado experiencias difíciles y eso lo hace puro y de gran valor. Y mencioné ya las vestiduras blancas representadas allí
en la cena del bautismo. But Pero we see that specifically donde in the Bible vemos eso específicamente en la Biblia es en Apocalipsis 7, donde dice, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación and have washed y han their lavado robes sus ropas and made them y las han white in the emblanquecido blood of en the la Lamb. sangre So del there we see Cordero. again Así that que aquí vemos de nuevo ese double simbolismo river as water, de where they utilizando wash al río como their agua, garments, donde but it's also the blood, lavan sus vestiduras, pero también the blood es of the Lamb, la that they sangre wash del Cordero, their garments, make que them white lavan in sus the blood of the Lamb. vestiduras y las hacen blancas en la sangre in del that Cordero, baptismal simbolizada en esa cena del bautismo. So far, so good? ¿Hasta ahora bien? So, we've looked now at Laodicea. Hemos visto ahora a la Odisea This church is y the esta first iglesia stop es la on primera parada our list. en nuestra lista. Revelation, En it was Apocalipsis at the end. estaba en el So, final, we see así que vemos a difference in the direction. que hay una diferencia en la dirección. Jesus started with Jesús empezó con went Éfeso forward and y fue hacia adelante, starting with those who had less problems, empezando and con ended aquellos with que tenían Laodicea, menos who problemas had only y problems. terminando con la Odisea que solo tenía heavens, problemas. Mientras que en los cielos estamos empezando con la Odisea And then we'll see that y vamos a indeed we ver go in the same que en order, realidad but vamos en el mismo reverse, orden, in the opposite pero en direction, orden following reverso, the siguiendo direction of la dirección constellation of the de comets los and their cometas y sus First trayectorias. we have on the outside Primero tenemos en la parte de afuera esa parte representando a la Odisea que es vomitada de la boca. Jesus is calling them Y Jesús los está llamando to Smyrna a Esmirna to have gold para tener oro refinado en fuego or and o white y raiment, vestiduras blancas, which is the position of que es la posición de Filadelfia, Smyrna or ya Philadelphia. sea Esmirna o Those Filadelfia. are the two witnesses, Esos son los dos the two earthly testigos witnesses, terrenales, Smyrna and Esmirna Philadelphia. y Filadelfia. Those are the two that have Esos son los no dos fault against que them. no tienen reproche And en you'll contra de see ellos. as we go Y vas a through ver that they all a medida que invite presentamos a las them in relation iglesias to que Jesús these two invita a las churches, iglesias en relación a those two estas dos times. iglesias, a estas dos Okay, señales. let's move along. The Continuemos next church en la próxima in the iglesia, opposite direction from yendo en la Laodicea dirección is in opuesta desde la Philadelphia. Odisea, es Filadelfia. These things saith he Eso that is dice el holy, santo, he that is el true, verdadero, he that hath the el que key tiene of la llave David, de David, he that openeth, el que and no man abre shutteth, y and ninguno shutteth, and no cierra, man y cierra openeth. y ninguno So we're abre. at a door with a Estamos a key. una puerta con Here una we llave. have the Y door, aquí tenemos and la the puerta clock serves y el reloj as sirve the key como la to llave open that door. para And abrir esa the puerta. Lord Y el opens, Señor and no one abre can shut y it. nadie He puede shuts, and no cerrar, one can o Él open cierra y it. nadie Through puede that abrir narrow opening, a través see de esa he apertura angosta. stands at the door. Ves que la llave está a la puerta. Amen. Amén. David was king, David era un and rey here we have Jesus y aquí tenemos a represented as Jesús King of representado como and un the rey Lord de of reyes y señor de in the señores horologium. en el So horologium. not just its Así shape, que but no also es solo in acerca de the la figura, sino significance también la and meaning there. importancia de su significado. I know thy works. Behold, Yo I conozco have set tus before obras thee y an aquí he open puesto door, delante de ti una and no puerta man abierta, can shut it. la cual nadie puede You cerrar. can't shut the Nosotros no heavenly podemos door. cerrar It's esta open, puerta celestial, and está only God abierta can do that. y solo Dios puede hacer eso. For thou hast Porque little aunque strength, tienes poca and hast fuerza, kept my has word, guardado mi hast palabra not denied y no has my negado mi name. nombre. Of course, when we Por supuesto, think about the Lord's cuando name, pensamos acerca del nombre del Señor en el contexto de la señal del Hijo del Hombre, es el Alfa and the Omega, y el Omega which we see que there, vemos have allí, not denied y his no has name. negado mi nombre.
Y dice, tienen poca fuerza. Ahora, ¿dónde está Filadelfia representada? En el medio, ahora en el mismo río, pero en la parte de adentro, dentro del cuerpo de Cristo. No se dice nada en contra de Filadelfia. Esto es lo más cercano que viene a tener algo en contra de ella, el tener poca fuerza, y creo que es interesante al considerar lo que la Biblia dice acerca de aquellos que son débiles y a lo que compara. En Ezequiel 7 dice, toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Así que esto confirma la debilidad de Filadelfia con el símbolo del agua también. Aunque tenían poca fuerza, ellos tenían alabanza del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, esta hora de la prueba, hemos escrito acerca de eso un poco en nuestro último artículo. Una idea que apunta a la hora comenzando un poco antes de que el cometa golpee el péndulo, pero también quiero apuntar que muchos entienden que esta hora de la prueba es un tiempo de tribulación que sigue al arrebatamiento. Y no es sin fundamento. Podemos leer eso en este versículo. Podría sugerir eso aquí, porque dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Si la tierra fuera tomada en términos simbólicos como representando a Estados Unidos, por ejemplo, entonces no encajaría con esta parte que dice sobre el mundo entero. La hora de la prueba viene sobre el mundo entero. También viene sobre toda la tierra para probar a aquellos que están en todo el mundo, toda la tierra, no solo una parte de la tierra. Y sin embargo dice, yo te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cómo Él nos guarda de la hora de la prueba? Esa palabra de la, de pronto, puede significar separado de, o puede también significar, como muchos entienden esto, puede significar que está protegido durante o a través, así como los amigos de Daniel fueron protegidos en el horno de fuego, pero fueron guardados de eso. Así que solo quiero apuntar a esto. Que es una posible interpretación también, como lo vemos esto. Jesús continúa en su carta a Filadelfia y dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí hay otra cosa interesante, él menciona esta corona. Y aquí en el río tenemos un hombre mostrado, acostado como enterrado bajo el agua, y su cabeza está dirigida hacia el péndulo del reloj. Y aquí tenemos un objeto redondo
como resemblando una corona. Y de hecho podemos ver esto como una corona para Filadelfia. Y también es interesante que la otra iglesia donde Jesús menciona una corona es la iglesia de Esmirna, la otra iglesia de quien no se dice nada negativo. Filadelfia ya tiene una corona y él lo aconseja que nadie tome esa corona. Pero aquí tenemos la corona del reloj a la cabeza de Filadelfia, el hombre en el río, o la cabeza del pez, representando a Esmirna, los dos lugares donde la corona es mencionada. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y aquí Filadelfia, representada por el hombre en el río, pero también es hecho una columna en el templo. Si vemos esto como el templo, entonces esta área aquí, incluyendo la paloma, sería como una columna. Nosotros hemos hablado en el pasado acerca de cómo esto representa el alma, el cuerpo y el espíritu. Así que estos son conectados como una unidad, como una columna sólida apoyando una estructura, trabajando juntos. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Aquí está el instrumento para escribir, el cincel en la piedra, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Así que tenemos el nombre del Padre y el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo son vistos en las iniciales Alfa y Omega, como hemos hablado muchas veces antes, Alfa y Omega, por Alnitak de Orión, por Jesús representado al que fue herido. Eso es lo que significa Alnitak. Y también Al-Nileam, la estrella del medio representando al Padre, las mismas iniciales allí. Así que él escribe en ellos con los cometas su nombre y también escribe el nombre de la ciudad. Ahora, no tengo mucho tiempo para ahondar en esto, pero hemos visto cómo hay 12 constelaciones que son tocadas por la señal del Hijo del Hombre. Y cuando conectamos esto con las 12 tribus, de acuerdo a las bendiciones dadas en Génesis 49, entonces vemos este patrón. Y yo he puesto en colores de acuerdo al orden que es dado cuando ellos estaban acampando alrededor del campamento en el desierto. Y aquí ves un patrón empezando a formarse, donde tenemos el rojo y el amarillo está alrededor de las que están en el medio. Y si ilustramos eso de esta manera, vas a ver como una forma conceptual de lo que se ve como la parte de arriba de una pirámide. Y eso representa la ciudad de Dios, el Monte Santo, que desciende del cielo desde Dios. Y eso está representando la Nueva Jerusalén, que tiene la misma anchura, altura y longitud. Cuando lo mides alrededor de la pirámide, no tiene que ser un cubo como pareciera. En la punta de esto
está la paloma, el espíritu que está en la ciudad de Dios. Así que vemos esos 3 puntos enfatizados aquí en la parte de Filadelfia, escritos en Filadelfia. Continuando, Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, se presenta a sí mismo en el contexto de Orión. Los 7 espíritus son las estrellas o los planetas, como los llamamos, que son enviados a través de la tierra, las 7 estrellas en su mano derecha. Y aquí en este caso tenemos los 7 espíritus enviados y las 7 estrellas son las estrellas de la constelación de Orión, las 7 estrellas fijas. Jesús dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, esto es interesante porque el próximo lugar en la ciudad, empezamos aquí y luego con Laodicea y luego Filadelfia. El próximo lugar es el conejo. Cuando vemos a todas las opciones para las iglesias, ¿cuántas de ellas son vivas y cuántas no son vivas? Aquí, solo agua, no vivas. Para esta tenemos a una persona representada, así que eso es algo vivo. Y aquí tenemos algo vivo, el barco no vivo, un pez vive y no vivo. Así que tenemos el pez y a Filadelfia como vivos. Y en adición tenemos al conejo. Y por supuesto, los conejos son conocidos por reproducción y vida. Y así que él dice, tienes un nombre que vives y estás muerto. Y de hecho, hemos visto como ese cruce de los cometas es como borrar la vida, el nombre. Y quiero mostrarles algo también que es fascinante. Y eso es que en el Mazzaroth tenemos los 2 testigos representados también. Ellos son vistos en la constelación de Piscis, los 2 peces. Pero hay una diferencia interesante, porque en el Mazzaroth los 2 peces son atados ¿a qué? Son atados a Ceto. Son amarrados al monstruo marino representando a Satanás. Y Jesús viene para hacer ¿qué? Para dar libertad, para dar liberación a su pueblo de Satanás. Y ahora cuando vemos a la señal del Hijo del Hombre, si tomamos estos 2 peces, que tenemos uno como acostado, como muerto, y uno que está verticalmente como vivo, lo mismo que vemos en los 2 testigos. Pero si tomamos esos 2 peces y los ponemos en la señal del Hijo del Hombre, a donde tenemos a Esmirna y a Filadelfia, vamos a encontrar algo interesante. Ahora, en vez de ser amarrados a Satanás, ¿a quién están amarrados? Al Espíritu. Y ellos están en estas 2 áreas donde los 2 peces están representados. Así que tenemos al Espíritu conectado con Filadelfia y con Esmirna, pero no con el conejo. Y por eso ves que tiene un nombre de que vive, pero de hecho no está conectada con el espíritu de vida.
Creo que es interesante ver esta relación. El Hijo del Hombre viene para libertar a su pueblo, para quitar de la esclavitud de Satanás y conectarnos con el Espíritu en vez. Para Sardis, Jesús continúa y dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Noten también que está entre Orión y la paloma, dos símbolos divinos ante Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, y eso está conectado con el conocimiento del tiempo, como lo ven, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Así que de nuevo, él está apuntando a esta área de Filadelfia. Vengan a Filadelfia, arrepiéntanse de no velar y sean como la iglesia de Filadelfia, con vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, reiterando ese punto, y no borraré su nombre del libro de la vida. Así que él dice, si te arrepientes, no voy a borrar tu nombre. Pero si no te arrepientes, entonces es borrado. Y noten que habla acerca del libro de la vida, que indica que lo que vemos aquí está representando el libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Siguiendo, la iglesia de Tiatira, la próxima iglesia en la secuencia. Jesús se introduce a sí mismo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Y ahí vemos que si vemos de cerca a Alnitak, dentro de la constelación de Orión, puedes ver que al lado de Alnitak hay una nebulosa, y esa nebulosa se llama nebulosa de la llama. Y así que tenés a Alnitak, y casi en una imagen de color inversa, tienes su ojo como una llama, una estrella y una nebulosa de llama, dando el nombre allí. Eso está apuntando a Orión y en la introducción de Jesús. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así que aquí tenemos a una mujer, y acuérdense que Jezabel, ¿quién era el esposo de Jezabel? El rey Acab de Israel. Y Jezabel es la que estaba manipulando las circunstancias para obtener lo que ella quería. O en el caso del viñedo de Nabot, ella lo quería para su esposo. Pero ella se llama a sí misma una profetisa. Es como si estuviera hablando con la boca de Dios.
pero ella solo está manipulando a los reyes, al rey Acab. Así que esto apunta a un tiempo histórico cuando la iglesia desarrolló esa posición de tener una persona hablando como con la autoridad de Dios, es un papa, y sin embargo seduciendo a su pueblo a fornicar, a hacer idolatría y alejarse de Dios. Así que vemos a esta nave representando a Babilonia, como es descrita en otros lugares en Apocalipsis, la iglesia de Roma con su papa. Y aún vemos en la imagen el ojo que todo lo ve, así como Satanás quiere ser y utiliza Babilonia para este objetivo. Así que ese es el barco de la iglesia, especialmente relacionándose a la iglesia católica, en este caso en particular, pero especialmente la Biblia describe esto en términos de Babilonia. Siguiendo un poco más rápido, mostrando las cosas más destacadas, Jesús se presenta en términos de horologio a Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y hemos hablado acerca de cómo esto está representado aquí en la línea del péndulo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y es algo bueno, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y continúa con las cosas malas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y aquí se está refiriendo a Balac y Balaam, esta historia en el Antiguo Testamento. El profeta que no podía maldecir a Israel, pero solo podía bendecirlo. Y luego Balac era el rey y él contrató a Balaam para maldecir, pero como no podía hacer eso, puso tropiezo en su camino. ¿Qué es tropiezo? Esa es la pregunta. La Biblia en Ezequiel 14 nos da información que es importante. Dios dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad. ¿Dónde? Delante de su rostro. Ellos podían verlo. Lo pusieron enfrente de ellos. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Así que le está hablando acerca de su pueblo y cómo ellos pusieron su maldad delante de ellos. Están mirándolo. Y esa es la conexión con el caballete. Un caballete de pintor. Él está haciendo una imagen, está poniendo algo frente a él, algo que va a mirar, en donde va a fijar sus ojos. Y se hace un tropiezo, porque tú pintas esa imagen de sus deseos, tus ídolos, cosas así. Eso es un poco más abstracto, pero
En la promesa, Él dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y aquí tenemos la piedrecita blanca y un nuevo nombre. ¿Qué es un nuevo nombre? ¿A qué apunta eso? ¿A qué tiempo en la vida de una persona? Cuando tú eres bautizado y cuando recibes un nuevo nombre, un nuevo carácter. Así que está apuntando de nuevo a Filadelfia. Él también menciona al maná escondido. Y hemos hablado antes cómo esto está representado en la paloma, ese maná en el arca. Esmirna, la segunda iglesia, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, una referencia clara a Jesús en Orión. En esa introducción, porque en Orión vimos sus heridas, su herida mortal, representadas por las estrellas, la herida en su costado por las estrellas de cinturón y las estrellas exteriores, sus manos y pies. Sin embargo, está vivo. Esto es después de su resurrección. Así que eso encaja a esta introducción. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La tribulación es esa prueba que hablamos antes, el oro refinado en fuego. Y por eso él dice, pero tú eres rico. En términos terrenales eran pobres, pero ellos eran oro en vista de Dios, purificados en la tribulación en la que estaban experimentando. Y él dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí está la corona que mencionamos antes. La misma corona con Esmirna comparte con Filadelfia. En muchos aspectos, este es el libro de la vida, el árbol de la vida, la corona de la vida, el río de la vida. Esto es acerca del reino de la vida. ¿Y qué dice la Biblia que los santos hacen con sus coronas en Apocalipsis? Ellos las echan a los pies de Jesús. Y el reloj, aquí vemos la cara de Jesús y sus pies estarían allí donde está la corona. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese es un contraste con Filadelfia. Un testigo sufre la primera muerte, pero no la segunda muerte. Mientras que Filadelfia ofrece su vida eterna, pero son guardados de la hora de la prueba. Ellos viven hasta el fin. De vuelta hasta el principio, a la iglesia del principio Éfeso, Jesús dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. De nuevo, una referencia a las 7 estrellas del eclíptico, que son conocidas de esta manera en tiempos antiguos. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Posiblemente una referencia también al Espíritu.
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, esta última constelación se llama el retículo. Y un retículo es un nombre latín para una red. Y está nombrado así porque ese es el punto de mira de un instrumento óptico como un telescopio. Y allí hay a menudo una red de líneas finas que puedes utilizar para medir qué tan lejos algo es. Y en este caso es ilustrado con 4. Pero eso nos dirige a algo que tiene una conexión bíblica, porque una red es acerca de una red, unas líneas que se cruzan. Y por supuesto, la Biblia a menudo utiliza el simbolismo de una red de pescador. Jesús continúa en la iglesia de Éfeso. Su carta dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado el arduo trabajo y paciencia. Tienes que tener paciencia para pescar. La Biblia habla múltiples veces de cómo los discípulos trabajaban toda la noche y a veces no atrapaban nada, algunas veces. Así que tienes que tener mucha paciencia. Dios ve su trabajo, así que esto es simbólico para testificar, para atrapar almas, como Jesús dijo que nos iba a hacer pescadores de hombres. Y has probado a los que dicen ser apóstoles. Lo clasifican a los que dicen que son apóstoles, pero no son. No son todo lo que atrapan en sus redes, pero ellos los clasifican. Así como Jesús describe en su parábola en Mateo 13, el versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera, separando, distinguiendo entre lo malo y lo bueno. Eso es lo que Jesús dijo positivamente acerca de Éfeso por probar a los que eran apóstoles y no eran. Así que aquí, ahora, vemos a todas las iglesias en el círculo alrededor, desde la Odisea, Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo, Esmirna y Éfeso, yendo de nuevo al principio. Y lo primero que Jesús dijo a Éfeso, él dijo: pero has perdido tu primer amor. Así que si continuamos para obtener de nuevo ese primer amor, vamos al próximo paso, y ese es el primer amor representado a Jesús allí en el testigo del horologium. Así que vemos también, quiero señalar que estas dos últimas, en ambos lados, ves como aquí tenemos el mismo río que conecta a la Odisea y Filadelfia. Y aquí tenemos la red en el sentido bíblico, el red de pescador y el pez. Así que ellos también van juntos. Y estos son los dos
que no tienen reproche, que Jesús no dijo nada en contra de ellas. Así que vemos por esa relación que Jesús está presentando una lección. Aquellos que están aquí pueden venir a ser como el pez o como la iglesia de Filadelfia. Él está llamando a cada uno a arrepentirse y en venir a ya sea Filadelfia o Esmirna. Y pueden observar que todas las otras tenemos a la Odisea afuera y tenemos parte afuera de Sardis y de Tiatira, Pérgamo, aún Esmirna, aquellos a quienes menciona que dicen que son judíos pero no son. Eso clasificaría como aquellos que están afuera de la señal. Y así que en cada iglesia hay algunos que están dentro del cuerpo de Cristo y otros están afuera. Ahora si volteamos a la señal, he visto esto antes cuando tenemos a la señal de la lámpara y el cometa bebé puede hacer como una llama para esa lámpara. El aceite, el recipiente de las vírgenes prudentes. ¿Cuántas vírgenes prudentes habían? 5 vírgenes prudentes. Así que tenemos a las 2 iglesias que no tienen reproche que haya sido dado y las otras son llamadas a entrar a una de ellas. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea. 5 iglesias y allí tienes a las 5 vírgenes, ya sea insensatas si no se arrepientes o prudentes si se arrepienten. Las insensatas afuera, las prudentes entran y se enlistan en una de los 2 testigos. Amén. Mencioné ya acerca de regresar al primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, que es acerca de ese árbol de la vida que es mostrado en el cielo como el tiempo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, así como las 5 vírgenes insensatas perdieron su luz. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Ese es el fin del círculo, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que a que venciere, daré de comer del árbol de la vida. Todo está simbolizado allí, en el cielo. Así que esa era la ruta de las 7 iglesias, como las vemos en el cielo, pero representando los testigos terrenales. Los 2 testigos de Dios, Esmirna, que dan su vida física, y Filadelfia, que están dispuestos aún a ofrecer su vida eterna, y ambos de las cuales están conectadas con el Espíritu en su medio. Así que he querido hacer esta presentación por un tiempo porque muchas veces nos referimos a las 7 iglesias, pero nunca había tomado el tiempo para explicar cómo se relacionan a los símbolos allí en el cielo. Así que espero que haya sido claro y útil y que todos tengamos nuestras lámparas
ardiendo con la luz del tiempo, como lo vemos mostrado allí. Así que, por favor, parémonos para una palabra de oración. Querido Padre en el cielo, te damos gracias de nuevo por tu palabra y las cosas maravillosas que muestras en el cielo con el simbolismo que tú pones allí, el tiempo en los cometas que han sido hechos visibles a tu orden en estos últimos días. A medida que el conocimiento ha aumentado y podemos discernir tu palabra a través de los cuerpos celestes y cómo se relaciona a tu palabra escrita. Así que te alabamos por esas obras y también por las obras que tú haces a través de tu pueblo. Tú recompensas a tu pueblo de acuerdo a sus obras, pero primero das las obras a través de tu espíritu. Y para nosotros es solo elegir para caminar contigo y permitir que tú brilles a través de nosotros en todo lo que hagamos. Así que cometemos nuestras vidas a ti y te pedimos que tú seas nuestras manos y nuestros pies en todo lo nuestro, así como es representado en la señal, donde tu pueblo ocupa el mismo espacio que tú ocupas. Y eso es un tesoro preciado que valoramos mucho. Así que te agradecemos por eso y alabamos tu nombre y te pedimos que estés con nosotros siempre a través de tu Espíritu. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias y esperamos verlos la próxima semana.